Hemos analizado la increíble parábola del sembrador. Hemos ido poco a poco. Hoy nos corresponde estudiar sobre el tercer tipo de corazón. Cuando tú vas a Lucas capítulo 8, también cuando vas a otros pasajes de la Biblia, anda un momentico, muévete un momentico de Lucas y ve a Mateo. Ve a Mateo capítulo 13 porque en Mateo capítulo 13 vas a entender un poquito más de esto. El Señor está hablando de varias parábolas, de varias ilustraciones. ¿Ves? Por ejemplo, en Mateo capítulo 13 tienes la parábola del sembrador. Pero también hay otra parábola. ¿Cuál es la otra parábola que tienen allí? Ayúdenme. La otra parábola que tienen allí. De la perla. Ajá. ¿Tienen antes de esa parábola de la perla qué otra? La parábola de la red. Pero ustedes no me siguen en Mateo capítulo 13. Hoy tienen que estar conmigo así, porque vamos a analizar muchas cosas. Vamos hoy a ver muchísimas cosas. La parábola de la mala hierba, muy bien. Luego entonces tenemos la parábola. ¿Han visto ustedes un granito de mostaza? Una semilla de mostaza. Tenemos esa parábola. Luego el Señor explica dos de esas parábolas. Luego está la ilustración o la parábola del tesoro escondido. Después hay una que mencionaron por allí, la de la red, y en fin. El Señor está hablando a través de varias parábolas. Ahora, ya están entendiendo esto. Ahora, fíjense ustedes, a través de las parábolas, Él está enseñando algo. Y lo que Él está enseñando es algo misterioso. Vaya de nuevo a nuestro libro y pasaje central en Lucas capítulo 8. Hemos leído varias veces este pasaje, pero vaya un momento al versículo número 9. Los discípulos, en Lucas capítulo 8, versículo 9, los discípulos se acercan y le preguntan: Señor, ¿por qué estás enseñando de esta manera? ¿Por qué estás enseñando a través de parábolas? ¿Están conmigo? Lucas 8:9. Y dice: sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Y ve el versículo 10 de Lucas capítulo 8 como dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los que. Otra versión como dice, otra versión, ¿tienen otras versiones? Misterios, gracias. Hermano, yo no sé en qué estás gastando tú el dinero, pero yo lo he enseñado incluso en nuestros grupos pequeños. Inviertan dinero en lo que vale la pena. Y lo que vale la pena es la palabra de Dios. Inviertan dinero comprando otras versiones de la palabra. E incluso ya en nuestros smartphones, en nuestros teléfonos inteligentes, podemos tener no sé cuántas versiones de la palabra de Dios. Otra palabra que está allí son misterios. Lo que está hablando el Señor aquí, lo que está enseñando el Señor aquí, me llamó la atención esto, son misterios, secretos. Y sabes una cosa, yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero esto no lo puede entender toda persona. ¿Te diste cuenta? Yo no sé cuál es el tipo de corazón con el que estás viniendo. No sé por qué estás viniendo. Pero algunas personas no entienden esto.
Solamente, ¿qué dice la Biblia en el versículo 10? ¿A quiénes? A ustedes, amén, se les ha concedido que conozcan los misterios del reino de Dios. Estos son misterios. Esto es algo espiritual. Él está hablando del reino de Dios. Él está hablando y es el maestro de maestros. Es el Señor Jesucristo. Toma ilustraciones de la vida diaria, como la agricultura, para enseñarnos misterios sobre el reino del Señor. Qué interesante es esto que nosotros estamos viendo. Y ¿sabes una cosa? El Señor nos está mostrando algunos misterios aquí. ¿Sabes cuál es uno de estos misterios? ¿Sabes cuál es uno de estos secretos? El Señor está revelando a través de estas parábolas la era de la iglesia. Él está revelando la era de la iglesia. Cuando tú empiezas a estudiar todas estas parábolas, te estás dando cuenta que lo que va a marcar la era de la iglesia va a ser una gran división. La iglesia, nuestro tiempo, esta dispensación, este periodo de tiempo, se va a marcar por la verdad y la falsedad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me va siguiendo hasta ahora? Cuando tú empiezas a analizar todas estas parábolas, hay hierba mala, pero hay hierba buena también. Hay corazones buenos, pero hay corazones también malos. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Está el trigo. ¿A quiénes representa el trigo en la parábola del trigo? A la iglesia. Pero está también y todos están en el mismo ¿qué? En el mismo terreno, están en el mismo lugar, están en la misma tierra. El Señor está revelando que en este tiempo la iglesia se va a manejar, va a estar metida entre el bien y el mal. Van a haber verdaderos cristianos y van a haber falsos cristianos. Van a haber verdaderas doctrinas y van a haber dentro de la iglesia, ¿qué cosa? Falsas doctrinas. Va a haber verdadera adoración. Y hermanos, perdónenme, a veces tengo que ser como un padre. A veces un padre tiene que ser fuerte con sus hijos. Matt y Bethany, ellos van a aprender que de vez en cuando hay que ser fuerte con Macy. Y así debemos ser. Hermanos, por eso esta mañana les estaba llamando a la verdadera adoración. Ven, es hora de adorarle. Por favor, ¿a quién están adorando? Desde que yo era un chico, desde que era como Sofía, a mí me apasionó. Cuando yo entendí el amor del Señor por mí, a mí me apasionó el Señor. Cuando yo entendí lo que había sido, que Él murió en la cruz del Calvario por mí, desde que yo era un niño, yo entendí eso. Y hermanos, cada domingo, cada miércoles, cada día, para mí adorar al Señor es algo especial. Y aprendí música fue después, a los golpes. Porque no pegaba ni una nota. Y después fue que aprendí música para acompañar la adoración que le hacía. Hay verdadera adoración, pero en este día hay falsa adoración. Y escúcheme lo que le voy a decir. Todo eso está dentro de la iglesia. ¿No lo sabía? Sépalo. Dentro de la iglesia. Y me llama mucho la atención que los testigos de Jehová no predican sobre los falsos profetas, ni los mormones, ni otros. Pero nosotros, los que seguimos la Biblia y al Señor Jesucristo, tenga cuidado. Dentro de la iglesia van a haber falsos. Espero que no aquí, en un grupo tan reducido.
Pero hermanos, eso es lo que el Señor Jesucristo está enseñando. Eso es lo que Él está mostrando. En todas las iglesias hay verdaderos cristianos y hay falsos cristianos. Y diga conmigo, en todas. A ver, en todas las iglesias. Eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Quiero repetir algo. Quiero volver a decir, ¿recuerdan las consideraciones generales para estudiar la parábola del sembrador? ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo. Cuando lees Lucas capítulo 8, desde el versículo 4 en adelante, te das cuenta, la semilla es la palabra del Señor. Y es increíble, porque una semilla generalmente es pequeña. Pero dentro de esa semilla hay un potencial ¿de qué tamaño? Inmenso. Es el potencial de un gran árbol. En una pequeña semilla está el potencial de un gran árbol. Y esa semilla es la que venimos sembrando en tu corazón. Amén. Por eso, hermanos, es que nos tomamos el tiempo para preparar la palabra que les entregamos. Toma horas. Hay gente que se queda asombrado. ¿Y usted pasa tantas horas? Sí, hay que pasar tantas horas investigando, buscando, leyendo, viendo aquí, buscando un pasaje, buscando otro, para poner la semilla bien preparada en el corazón. Y esa semilla en tu corazón puede crear fruto. No digo va a crear fruto, porque lo que hemos aprendido hasta ahora es que no depende de la semilla solamente. ¿Estamos claros allí? ¿De qué depende? De la tierra. Amén. Gloria a Dios. Depende del suelo. Y el suelo es tu corazón. El suelo es tu corazón. Hay gente, primer tipo de corazón, amenazado por Satanás, no entienden. No quieren entender. No quieren entender. ¿Es problema de la semilla? No, es problema de nuestro corazón. ¿Qué les decía hace 2 semanas? Del estado del corazón depende el fruto de la semilla. Del estado del corazón. ¿Se dan cuenta? El segundo corazón que tenía era un corazón que tenía piedras, un corazón lleno de piedras. Y así está. Y ellos aceptan emocionados, pero luego abandonan. La tierra entonces es el corazón humano. Hay gente que no entra en razón. Gente que escucha y escucha y escucha, y hermanos, siguen siendo los mismos y los mismos. Yo le voy a preguntar, ¿y usted cómo es? ¿Cómo eres? ¿Eres una mejor persona? ¿Eres mejor en el trabajo? ¿Eres mejor en casa? ¿Soy un mejor papá? ¿Soy un mejor esposo? ¿Eres una mejor esposa? ¿Eres un mejor trabajador? ¿Eres un mejor estudiante? Aquí en la iglesia, ¿eres un mejor siervo? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en tu corazón? ¿Me sigue, iglesia? Tenemos entonces la necesidad de entender la palabra del Señor. La palabra del Señor es el conocimiento que viene de Dios. Son las cosas que a veces no entiendes, pero están sucediendo. Con los caballeros y también con el grupo del miércoles que vino, un grupo muy especial, grande. Fue mejor este miércoles y con los caballeros ayer. Les decía que sucede algo, sucede un milagro, sucede algo cuando estudiamos la palabra. ¿Qué sucede cuando estudiamos la palabra? Cambia nuestra conducta. Nos cambia de adentro hacia afuera. Entonces ha llegado el tiempo de memorizar la semilla.
Ha llegado el tiempo de leer y estudiar la semilla, porque la semilla de la palabra, escúchame, es lo único que va a cambiar tu vida. Es lo único que va a cambiar tu corazón. La semilla de la palabra. Hoy día, hermanos, yo me quedo asombrado cuánto tiempo pierden los creyentes. Porque si es la gente que no conoce al Señor, si es la gente que escucha la palabra, pero que no la entiende. Bueno, uno lo entiende, que ellos no entienden. Pero los creyentes, ¿cuánto tiempo perdemos en Facebook, Instagram? ¿Qué más? ¿Eso? En la televisión, juegos de videos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo perdemos y no estudiamos la palabra del Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? Somos engañados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Perdemos el conocimiento del Señor. Somos o se están convirtiendo en una generación ignorante. Son una generación ignorante de los principios, de los misterios del reino del Señor. Entonces no entendemos lo que nos pasa, no entendemos lo que está sucediendo en el mundo, no entendemos las profecías bíblicas, no entendemos lo que está sucediendo en Estados Unidos, no entendemos lo que está sucediendo en Sudamérica, no entendemos lo que sucede en países como la India, tanta idolatría, no entendemos lo que sucede en nuestra misma mente. Si no entendemos lo que sucede en nuestra misma mente, ¿cómo vas a entender lo que sucede en los demás? Vamos a ver cómo no entendemos a veces lo que sucede en nuestra mente. Vamos entonces, estamos haciendo los slides, estamos trabajando, un equipo de hermanos y yo estamos trabajando tratando de mostrar con la mayor claridad posible todos estos contenidos. Entonces es el tercer tipo de corazón, lo hemos enumerado 3 y de allí viene 3.1, 3.2. Hoy vamos a analizar varios puntos de este pasaje. Tercer tipo de corazón, ahogados por las espinas del mundo, ahogados por el mundo y sus placeres. Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8 versículo 14, el Señor decía, la parte que cayó entre espinos son los que, ¿qué hacen? Oyen, pero, hay otro pero allí, con el correr del tiempo, ¿qué cosa? Los ahogan atienda aquí. Muy bien, las preocupaciones. Segundo, las riquezas. Tercero, los placeres. Esta mañana, ¿cómo me hablaba el Señor esta mañana? De esta vida. ¿Lo captas? De esta vida. Interesante. Y no maduran. ¿Cuánta ganancia solamente en este versículo? Lucas 8:14. Esa parte que cayó entre espinos. Y hermanos, tristemente, qué triste, pero esta es una persona que oye la palabra. Eso no es lo triste. Es una persona que viene a la iglesia, va al estudio bíblico. El estudio bíblico en la casa, el estudio bíblico en tu casa, allí va. Viene el estudio bíblico en la iglesia, estudia o por lo menos lee la palabra de Dios, pero no permanece. No da fruto, dice el Señor. Y lo primero que quiero mostrarte con este tipo de corazón espinoso es la primera espina. ¿Cuál es la primera espina? La primera espina. La primera espina. Hermano, yo voy a andar detrás de ustedes si ustedes no se mueven. La primera espina es la espina de la idolatría. Para ellos, hermanos,
Y tienes que entender algo. Para ellos, yo no sé si para ti. Y por eso la palabra de Dios es como una espada que penetra. Para ellos hay muchos para esas personas hay muchos otros dioses. Y cuidado que no seas tú uno de ellos. Oh, no, Señor. Oh, no, pastor. No, pastor. Vamos a verlo ahora. No entienden que Dios es el único. No entienden que Dios es el único que merece la adoración. Por eso insistí esta mañana. Epa, ¿dónde estamos? Este no es un circo. Este no es el Calvary Club. Eso no es un club, hermanos. Venimos aquí a adorar al Señor. Está bien el compañerismo, está bien que compartamos, todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de comer, hay tiempo de dejar de comer. Aunque a algunos parece que no tienen tiempo de dejar de comer. Hay tiempo para jugar, pero hay tiempo para dejar de jugar. Hay tiempo para dormir. Y hermano, hay tiempo de despertarse. Hay tiempo de trabajar, pero hay tiempo de dejar de trabajar. ¿Qué problema? Voy a hablar de eso ahora. Aquí en los Estados Unidos, ¿qué problema tan serio? En unos países como los nuestros, porque no hay trabajo. Y en otros entonces hay mucho trabajo que no tenemos tiempo para Dios. Señores, ¿quién nos entiende? Por favor, ¿qué corazón tenemos? Él merece todo nuestro amor, toda nuestra adoración. ¿Qué significa eso? Que tienen la palabra de Dios, pero tienen otros dioses. No hay dentro de ellos verdadera adoración. No hay dentro de ellos arrepentimiento. No se arrepienten, no reconocen el valor de la obra del Señor Jesucristo por ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Mateo 6:24? Mira lo que el Señor dice aquí. En algún punto de la vida de estas personas, ellos creen que pueden vivir así. Ellos creen que pueden vivir con el Dios de las riquezas y con Dios. Ellos creen que pueden vivir con el Dios de los placeres y con Dios. Ellos creen que pueden vivir con el Dios del ocio y con Dios. Hermanos, en algún momento de sus vidas, ellos van a tener que escoger. Cada día de sus vidas, ellos van a tener que escoger entre Dios y el otro Dios. Entre Dios y su carro, entre Dios y su casa, entre Dios y su familia, entre Dios y sus hijos. Mateo capítulo 6 versículo 24 dice: ninguno puede servir ¿a quién? A dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir ¿a quién? A Dios y a las riquezas. Evidentemente el Señor está hablando aquí de las riquezas, pero también hay otros dioses. Estas personas tienen otros dioses. Están sirviendo a su trabajo, están sirviendo a su patrón, están sirviendo a la casa, están sirviendo a otras cosas. ¿Tienes otro Dios? Pregunto en esta mañana. Si tienes otro Dios, si hay otra cosa número uno en tu corazón, si hay otra cosa número uno en tu corazón, la palabra, ¿qué va a pasar en el terreno de tu corazón? No va a crecer. No va a dar fruto, porque tienes espinas. Imagínate tú tratando de levantarte y tienes unas espinas ahí clavadas. La espina de la idolatría. Hay idolatría en estos corazones. O sea, ellos oyen la palabra de Dios y creen en Dios. No sé si son salvos o no. Eso solamente lo sabe esa persona y Dios. Pero hay espinas en el corazón. La espina de la idolatría. 3.2. ¿La espina de qué? Preocupación y el afán. ¿Qué dice el texto en 8:14 de Lucas? Los afanes del mundo. ¿Cómo nos lo enseñan en las universidades cuando estudiamos psicología?
La gran enfermedad. Bueno, una de las grandes. La primera gran enfermedad del siglo XX, ¿cuál fue? La depresión. Entre 500 y 600 millones de personas están declarados como enfermos, deprimidos. Fue la gran enfermedad del siglo pasado, aunque se están peleando. Hubo tantas enfermedades que se están peleando. Otra gran enfermedad fue la obesidad. Pero el estrés, hermanos, y vean cómo lo dice el Señor hace como 2000 años atrás, Mateo, Marcos, Lucas, en la parábola del sembrador, y el Señor nos está mostrando la enfermedad del corazón. ¿Cuál es el estrés? ¿Cuál es la preocupación? Gente, muchachos, muchachas, hombres y mujeres preocupados por el trabajo, preocupados por el deporte, preocupados por la casa. ¿Cómo se dice aquí en inglés en los Estados Unidos? Preocupados por el mortgage, preocupados por las facturas, preocupados por los recibos que hay que pagar. Preocupación, 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 preocupación. Digan conmigo preocupación. Preocupación, preocupación, preocupaciones van y vienen, preocupaciones van y vienen. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo les pregunto, ¿Dios es injusto? Nunca. Nunca Dios es injusto. Cuando tú buscas a Dios en primer lugar, Dios te va a proveer. Permítame decirlo así. Primeramente por la palabra. En segundo lugar, por la palabra lo creemos. Pero en tercer lugar, permítame decirle, se los digo por experiencia propia. Cuando he buscado del Señor en primer lugar, cuando he tenido fe en el Señor en primer lugar, el Señor me ha provisto de todo lo que he necesitado y aún más. Porque he aprendido a confiar en Él. Busca a Dios y su justicia. Y todas esas cosas, todas estas cosas le serán añadidas. Cuando tú vas al capítulo 6, y así es que se estudia la Biblia, se estudia por pasajes enteros, por capítulos. Cuando tú vas al capítulo 6, ¿cuáles son estas cosas que serán añadidas? ¿Qué creen ustedes? Tienen que leer rápidamente allí. En el capítulo 6, ¿qué es lo que el Señor estaba hablando? ¿Cuáles son las cosas que les serán añadidas? ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿De qué? Vestido. ¿Qué más? Comida. Techo. Nuestras necesidades. Busquen primero al Señor. Busquen primero de Él. Y Él se va a encargar de vestirte. Él se va a encargar de calzarte. Él se va a encargar de darte todo lo que tú necesites. Bendito sea el Señor. Denle un aplauso al Señor. Y a su palabra. Créalo, créalo, créalo. Dios te proveerá si tú confías en Él. Si eres obediente, Dios te va a proveer. Pero si tú no eres obediente, no te va a salir nada bien. Y tú estarás preguntándote, pero ya va, un momentico, pastor, no exagere, porque yo conozco gente que no cree ni siquiera en Dios y le va bien. Pero esa gente tiene lo que esa gente no tiene lo que tú tienes, el conocimiento de la palabra. Cuando tú conoces la palabra del Señor, cuando tú sabes Mateo 6:33 y tú no lo cumples, cuando tú no lo crees, no te va a ir bien. Así que usted está en un grave peligro. O obedeces para tener bendición, o desobedeces, no confías en Dios y traes maldición a tu vida. Ahora tú tienes que escoger. Tú eres el que preparas el terreno de tu corazón. Obedeces para que Dios te bendiga, o desobedeces para que te traigas maldición. Dios no te va a maldecir, tú mismo te estás maldiciendo.
Dios te abre la puerta de la habitación llena de regalos para ti, pero tú decides entrar o decides irte para afuera donde están los mendigos, donde están la gente pobre espiritualmente hablando, la gente muerta espiritualmente hablando. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en eso debes confiar en la palabra de Dios. La espina de la preocupación. Dios milagrosamente te va a ayudar, te va a prosperar y te va a bendecir si tú obedeces al Señor. ¿Qué tipo de corazón tienes? Voy aquí con una pregunta. ¿Qué es el afán? Porque como estamos hablando de eso, entonces me preguntaba, ¿los hermanos entenderán eso? Es la condición, es una actitud que te da inseguridad ante el futuro. Seguridad ante el futuro. También lo llamamos ansiedad. Preocuparte por adelantado. Bueno, desarme la palabra preocupación. Samuel me estaba tratando de enseñar en inglés, pero prefix, el prefijo, con antelación, antes de, preocupación. Antes de ocuparnos. Entonces, en vez de preocuparnos, alguien ha dicho, ¿debemos qué cosa? Ocuparnos. Bueno, hay preocupación. En todo lo que he estudiado, entiendo que hay preocupación sana. No es la preocupación que te hace ansioso. Es la preocupación que te motiva a actuar. Pero la preocupación mala, que es el afán, entonces es una actitud llena de ¿qué cosa? Al final, ¿qué dice? Es una actitud llena de pecado. ¿Por qué es una actitud llena de pecado? Porque es incredulidad. Cuando nosotros nos estamos preocupando, y yo lucho con eso también, tengo que recordarme a cada momento, oye, no me tengo que estar preocupando porque eso es incredulidad, porque va en contra de la palabra de Dios. Es desobedecer a Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 6, 34? Que ya lo leímos, que dice, por tanto, angústiense. Por tanto, estrésense y cuatroestrésense y quintoestrésense. Porque para algunos han dicho a alguien, no es solamente estrés, sino es 4, es 5 y más. No es eso, hermanos. La palabra del Señor dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana. ¿Cuántos estamos preocupados por el mañana? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas para estudiar? ¿Necesitas el dinero para esto? Él va a dar el dinero. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7, versículo conocido, versículo ultra reconocido. Dice la palabra, echando algunas de tus preocupaciones ante Él. A ver, Matt, algunas preocupaciones. ¿Cómo dice, iglesia? Todas, toditas. ¿Qué te preocupa? Oh, las cosas grandes, pero hay cosas pequeñas que te preocupan. Esas no se las vamos a dejar a Dios. Esas las tomo yo. La Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque ¿qué, hermanos? Él tiene cuidado de vosotros. Se depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él cuida de ti. Él te dará lo que tú necesites, pero debes aprender a confiar en Él. Si tú no le das a Cristo el primer lugar y el único lugar de adoración en tu corazón, estarás afanado. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, dice, si estás preocupado es porque no has adorado. Wow. Cuando yo leí eso, nada más verdadero.
Si estás preocupado es porque no has adorado, no has estado en la presencia del Señor. Cuando estás en la presencia del Señor, algo sucede en tu mente. Algo sucede aquí adentro. Tu mente comienza a cambiar. Hay una paz. ¿Recuerdas aquel himno que dice una paz infinita que solo podrás en Él obtener? Esa tranquilidad, esa paz, cuando estás en la presencia de Dios, comienza a llenarte. Tú no sabes cómo, ni yo tampoco, pero está escrito en la palabra y ahí viene una paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Aleluya. Si Cristo no está en tu primer lugar en el corazón, tendrás estrés, tendrás preocupaciones, tendrás malos pensamientos en tu mente, tendrás muchas cosas. Pasa el día y no oras, pasa el día y no lees la palabra, pasa el día y ni te acuerdas. Y tú oras, sí, yo oro. ¿Y cuándo oras? No, bueno, cuando yo abro el carro y me siento, Señor, ayúdame, bendíceme, protégeme, y todo lo parece un chivo, o no sé, ¿saben lo que es un chivo? En México hay chivos, en Chile también, ¿sí? Entonces, un chivo, Señor, no hay adoración, no hay adoración. No sabes lo que es ahora, no tienes tiempo, tienes que correr el trabajo, no sé qué, cayó la nieve, no cayó la nieve, en fin, ay Dios santo. Personas que viven de allá para acá, de acá para allá, preocupados, con una inquietud adentro y no sabes por qué. Y que tú los miras así y casi que te producen un infarto a ti. Sí, ¿han estado con gente así? Bueno, seguro que sí, porque ustedes viven en el mismo mundo que yo. Y Dios mío, y esto, y lo otro, y qué tal, ¿por qué? ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? Porque Cristo no es el rey de tu corazón. Cuando Cristo es el rey de tu vida, tú no estás preocupado por nada. El médico dice que tienes esta enfermedad, ajá, ¿y? ¿Cuál es el problema? Le digo yo, ¿cuál es el rollo? Espero que no sea grosería. ¿Cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema? Si yo sé que yo no voy a estar aquí por siempre, hoy o mañana me voy a morir, pero voy a ir al cielo. Voy a estar en la presencia del Señor. Recuerda, gente que se preocupa, gente que no tiene a Cristo en el corazón, que no está reinando, son gente que oyen la palabra, pero no da fruto, porque el terreno está lleno de espinas. Y el reinado de Jesucristo, el reinado del Señor, no puede crecer en ese corazón porque está lleno de preocupaciones, espinas. La espina de la incredulidad mental. No me voy a detener mucho aquí, pero hay algo que me hace pensar aquí. Hermanos, cuando estás preocupado, cuando tienes estrés, es como, se me olvidó la palabra en inglés. ¿Cómo se llama? Rolling chair. ¿Es una mecedora? ¿Cómo se dice mecedora en inglés? Rocking chair. Es como una mecedora. La preocupación, la ansiedad es como una mecedora. Leí en algún sitio una vez. Te entretiene, pero no te lleva a ningún sitio. La preocupación es así, te entretiene. Ay, Dios mío, ¿qué haré? Ay, esto, lo otro, pero no voy a ningún lado. Nos preocupamos en vez de ocuparnos. Hermana, hermano, hay que quitar esas espinas de la mente. Deje de preocuparse. Tú puedes quitar eso y meta un versículo de la palabra del Señor. Crea la palabra del Señor. Usted tiene que decir: en el nombre de Jesús me libro de los malos pensamientos. El engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. El terreno espinoso tiene otra espina, que son las riquezas. Y quiero decirle algo. ¿Las riquezas son malas? No.
Muy bien, los felicito, los que respondieron rápido. Las riquezas no son malas. Bueno, algunos ricos son malos, pero no hablemos, no digamos nombres. Las riquezas no son malas. Lo que es malo de las riquezas es ¿qué cosa? El engaño de las riquezas. El Señor lo dijo claramente. ¿Lo leíste? ¿Lo leíste en el versículo 14? Es el engaño que ellas producen. ¿Por qué son malas? Porque las riquezas hacen que tú confíes en ellas. ¿Cuántos dólares tienes en tu cuenta de ahorros? Oh, qué sinceridad. Ok, ¿cuántos dólares? Oh, y si tengo miles de dólares, oh, estoy confiado. Estoy bien. Estoy bien porque tengo tanto en el banco y estoy preocupado por ahorrar y ahorrar y ahorrar. Hermano, hermana, mira lo que le pasó a aquella persona que en el libro, no me acuerdo, que dice, había un rico, dice el Señor Jesucristo, y dice, oh, cuántos graneros tienes, alma mía, y cuántos depósitos, y cuando la recordaron ya, oh sí, ¿qué voy a hacer? Oh, ya tengo una idea, voy a derribar esos depósitos, esos graneros, y voy a construir más. Oh, tengo una idea, ya no voy a abrir una cuenta en este banco, sino en el otro banco para seguirla llenando. Hermano, y llega el Señor y le dice, oh, permítame traducirlo así, estúpido, estúpido, tonto. Oh, esta noche vienen por tu alma. ¿Y qué va a hacer de todo eso? Santo Dios. Y nosotros preocupados por meterle dinero a esa cuenta, y estamos preocupados por una cosa o la otra. Hermano, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si usted está en esa situación, yo no le ando averiguando la vida de usted, yo no ando detrás de usted, yo tengo mucho que hacer. Yo no sé de su vida. Ese es usted. Y ese es Dios el que le está hablando. ¿Qué dice Marcos capítulo 4 versículo 19? Hablando de la parábola del sembrador. Marcos capítulo 19 dice, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Entonces, las riquezas, hermanos, nos engañan. Nos hacen sentir felices y es una felicidad efímera. Las riquezas nos hacen sentir seguridad y es una seguridad falaz. Es una seguridad falsa. Nos engañan las riquezas. Otro engaño que estaba pensando tienen las riquezas es el engañarnos a tal punto que toman el lugar de Dios en el corazón. Vaya un momentico a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y fíjate en la palabra amor. No es el dinero, no es el tener posesiones, no es el tener casas, edificios, no es el tener como un monopolio. El amor al dinero. Y cuando yo leo este pasaje, veo porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, dice la palabra del Señor. El amor al dinero. Amas el dinero, le puedes estar quitando el lugar al Señor. Dios quiere que amemos al Señor más que cualquier cosa. Salmo 37, 25. Siempre recuerdo a mi mamá con este salmo. Ella me lo decía, éramos niños y no entendíamos la belleza de este salmo. Ella lo había entendido. Y hermanos, podemos decir en el día de hoy, joven fui y he envejecido. ¿Y qué dice la Biblia? Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tus hijos, tus hijas, si eres una mujer, si eres un hombre, si eres un padre obediente, tus hijos y tus hijas estarán bajo la bendición de nuestro Señor Jesucristo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue
pan. Si no tienes fe, no vas a recibir estas bendiciones que el Señor te provee allí. Nada, repito, de lo que hagas en la vida te va a salir bien. Ni negocios, ni trabajo, ni estudios, ni inversiones, ni nada. Tú vas a ver que nada te va a salir bien. Y quiero hacer una observación aquí para nosotros por este sueño americano. Según David Platt, uno de los predicadores que más admiro, de quien leo y todo, es un muchacho, David Platt, en su libro Radical, o en su libro Radical, traducido también al español, él dice, el sueño americano tiene dos componentes fundamentales, se basa en dos postulados. Número uno, el materialismo, como una de las metas de la vida. Número dos, la autopromoción, el éxito personal. En eso se basa, según David Platt, el gran sueño americano. Y las dos cosas han sido rechazadas por el Señor Jesucristo. ¿Él quiere que nosotros seamos materialistas? No. Él quiere que nosotros invirtamos en el cielo. ¿Dice que hagamos tesoros en la tierra? No. Haz tesoros en los cielos. ¿Él quiere que nosotros nos autopromovamos? No. Si hay alguien a quien debemos promover, ¿es a quién? A Jesucristo. Qué interesante esto para muchos hispanos. La última espina de la que vamos a hablar es la quinta espina, los placeres de este mundo. Los placeres de este mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. El Señor mencionó la espina y los placeres de esta vida. Juan dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia? Permanece para siempre. Estamos estudiando el terreno de las espinas. Y dice, la palabra cae, pero no produce fruto. Aquí está diciendo, el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Las cosas de la carne, los placeres del mundo, nos apartan de Dios. Eso te va a apartar de Dios. Los placeres del mundo es que vivimos en un mundo cargado de sensualidad. En el mundo se ofrece la idea utópica de la evitación del dolor y la búsqueda del placer. Todo esto se va a acabar. Todo esto se va a acabar.